variedad Gorbea, de cazamento, de la cazamenta que es chica, es la variedad Piletti, la variedad de lana, de tono con más pelo. Y bueno, vamos a empezar a explicar un poquito el estándar del pastor vasco. El que tengo aquí en el mío es un cerradito, como os he dicho, es la variedad Gorbea. El perro, el estándar relativamente que es un perro de eléctrico, de exclusivo, que quiere decir, este es un perro de tamaño medio, tiene aproximadamente, el estándar relativamente que tiene como 12 hasta 33 kilos, más o menos unos 30. Luego quiere decir que es un niño y que es un cortejo, que tiene perfiles más o menos redondeados. Aparte, veis que no tiene, un externo muy pronunciado y luego tiene que tener en lo que es la zona de la cara, tiene que tener tres lunares, tres lunares o 5 lunares. Y luego además, en lo que es la comisión de los ojos, tiene que tener lo que se llama la sonrisa. Las orejas no tienen que estar pegadas de la cabeza, como es posibilidad de una pincelada y seguridad de que el niño que está orejas con rosa. Después, veis que los ángulos de la escápula junto con el brazo tienen que ser suficientemente flexibles para que pueda trabajar. Esto es una pastor para que el niño se moldea en los pastores y por tanto tiene que tener mucha capacidad de crecimiento y los ángulos de sus huesos tienen que permitir la movilidad. Tiene que tener fuertes y ángulos rectos que le permitan desplazarse. Los fuertes tienen una capacidad pulmonar importante, grande, pues que les permita tener capacidad de concentración para que puedan trabajar muchas horas en el monte a la vez de día con las patas, las orejas o la peteca. El niño tiene que tener recogido y después tiene que tener la cola solo tiene tres posiciones. La que está ahora es el descanso, luego la cola tiene alta cuando está en unidad y luego se le puede mover exterior cuando está trabajando. La cadera tiene que tener unos ángulos que le permitan desplazarse con velocidad y agilidad para trabajar con los perros. Perdón, las orejas o con el animal que sea. Y luego las patas de atrás tienen que tener los estolones. Estos estolones quedan de recuerdo de cuando el perro se empezó a originar, pues para traccionar en las sitios que tenían barros o piedad para que pudiera traccionar mejor. Con la evolución, con estas unidades han sido los recuerdos y bueno, pues ahí las tiene. Y después está la variedad de yeso, que es una cachorrita, que tiene campeones y medio, y bueno, pues la diferencia con la Gorbea es que es un perro de color más claro, de color arena, tiene el sport, luego tiene de color negro, y la diferencia con el Gorbea básicamente, el estándar en cuanto al peso, esta perrita será parecido a ese puntito, a muy nervioso y será parecido a ese, unos 30 kilos aproximadamente, y el tema que tiene, pues el pelo es mucho más activo, mucho más denso, y